doctor Rodney, buenos días, Angie, y para todo el grupo de esta gran maestría que auspicia el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En Educación, Mención, Gerencia y Liderazgo, es la maestría, ¿sí? Em, bueno, señora, la geopolítica es el estudio y los efectos de de ese gran comportamiento de las ciencias humanas dentro de un espacio político y las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, geopolítica no es economía, geopolítica es la sociología del hombre en la geografía humana y las relaciones institucionales que manejan la administración de los grandes poderes en la sociedad para una ciudadanía determinada. Bueno, doctor Georgie, doctor Rodney, este es su casa, bienvenido a esta gran materia. Para mí esta materia me fascina, yo doctor. Es una materia que le da un concepto generalizado al hombre, un concepto generalizado al docente en cuanto a gerencia y liderazgo y los procesos didácticos que se pueden desarrollar dentro de un posgrado. Posgrado es el nivel que se puede lograr en la función de los saberes a través de la investigación y, por supuesto, de la lectura determinada de la individualidad del hombre. Yo cuando doy este tipo de clases, doctor Yogi, trato de que el muchacho poderles explicar y predecir su futuro. Explicar y predecirlo a través del conocimiento, por supuesto. Explicarles a través de un proceso de entrada una clase que usted les está dando hoy y les va a dar magistral, un proceso y una salida. ¿Correcto? Para que ellos se sientan estudiantes en andragogía, estudiantes adultos. El adulto aprende lo que quiere aprender. El adulto tiene su propio aprendizaje autónomo y autonomía. Pero por supuesto, ellos tienen que lograr sus metas, tienen que lograr hacer sus logros a través de que con el cumplimiento de los deberes que se les asigna para que ese adulto se sienta feliz. Qué bonito, ¿verdad, doctor? Bueno, Así es. usted fue mi pupilo, usted fue mi alumno y sabe cuál es mi trabajo a través de lo que es investigación y posgrado. La gente a veces dice, estoy haciendo una maestría, sí, pero ¿cómo las estás haciendo? O sea, ¿qué estás tú dedicándole a esa maestría? Ah, estoy haciendo un doctorado en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Es investigación. Doctor Jordi, muy buenos días. Angie, que está conectada, muy buenos días. Los dejo con su actividad y su clase. Para ustedes, un abrazo de felicidades de Venezuela para el mundo, ventanas del conocimiento. Y bueno, la raíz de todo esto es que le cumplan al doctor Rodney con las actividades de entrada, proceso y salida. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Como ya pues el doctor lo hizo su introducción, vamos a conversar un poco más sobre la geopolítica y recordar un poco las actividades que tenemos pendientes. En cuanto a las actividades, dijimos que había una primera actividad que era un trabajo en el que ustedes tenían que, en las diferentes recursos que hay disponibles para conseguir la información, como son libros, internet, conocer los elementos fundamentales de la geopolítica, la tipología tradicional de la forma del poder público y las relaciones entre los órganos constitucionales. De esa forma, íbamos a obtener un conocimiento básico de estos temas y así entonces poder comprender la geopolítica, que es lo que estamos tratando. Siempre es bueno a nivel de maestría poder entonces relacionar los temas que se están estudiando con la base de la formación que estamos recibiendo, en este caso con la educación. De esa forma, entonces vamos a ver qué relación tiene la geopolítica, ¿sí? La asignatura que estamos viendo con la educación en este caso. De esa forma, al analizar esa información que se obtiene, como lo dije en el primer encuentro, es que podemos entonces generar un conocimiento.
Solo a través del análisis de la información es que podemos generar un conocimiento. Luego, en la segunda actividad, les dije que tenían que conocer los indicadores geopolíticos. Esos indicadores geopolíticos, con un material de apoyo que les suministré del Instituto de Estudios, el Instituto Español de Estudios, ahí ellos planteaban una serie de indicadores que son necesarios para poder conocer si un área, un estado, en este caso ellos hablan de estado, pero también puede ser aplicable a una zona, si tienen las características necesarias para convertirse o para tener presencia a nivel geopolítica internacional. De esa forma, se estudian factores como los físicos que tienen que ver con todo lo que son las características propias de la geografía de la zona. Está la parte humana, la población, qué tipo de población tiene, la educación, cómo se encuentran en esos aspectos. Lo relacionado con las políticas, ¿sí? El tipo de política que hace y las políticas que el Estado implementa para poder entonces cumplir con los objetivos que se plantea y también con el área militar en algunos que es necesario conocer cómo también está esa área. De ahí entonces estudiaban diferentes indicadores y ellos pues me podían indicar, me podían señalar al comparar con otros estados o con la zona donde se quiere tener esa presencia, si se estaba a la par, por encima o por debajo de ella. ¿Para qué nos sirve ese análisis de esos indicadores? Así podemos conocer y determinar las debilidades y las fortalezas que tiene la región. Y con ello, poder entonces minimizar las amenazas existentes y aprovechar las oportunidades que se tienen en esa área. De esta forma, vemos en qué somos fuertes y poder entonces explotar ese recurso. Lo mencioné, como lo mencioné hace un momento, ya sea la parte geográfica, las tierras, lo que se puede realizar en esas tierras, la industria que se puede establecer en un área o el recurso humano que se forma en las diferentes instituciones educativas del país. Así podemos entonces tener esa presencia tanto a nivel de productos como de talento humano, recurso humano, como sí, son las diferentes formas, capital humano también se le llama. Dependiendo del autor, pues se le hace una connotación, pero es hablar de esas personas calificadas. Recuerde que no solo estamos hablando de los calificados, también puede haber mano de obra no calificada, pero que sea necesaria para llevar a cabo una actividad en alguno de los sectores económicos de una región. Esa es la intención del segundo trabajo. Así vemos entonces, si lo analizamos desde la educación, cómo estamos nosotros en la educación. Vemos y vemos cómo se relaciona con la cuarta actividad, que es la función del docente en la geopolítica. De esa forma, podemos determinar si como docentes estamos desarrollando los temas, los programas de forma que estén acordes a las necesidades del entorno, lo que la sociedad está demandando y lo que a nivel global se está necesitando. De esa forma podemos entonces ver si el docente simplemente nos estamos comportando como un transmisor de una información o lo estamos desarrollando de tal forma que el estudiante lo perciba
perciba la importancia que tiene el adquirir ese conocimiento y el por qué es necesario para poder desarrollar el país y llevar a cabo cada una de las actividades que implica ese desarrollo. En el tercer trabajo, ahí hablamos sobre los factores sociales y ahí es presentar una infografía. En esa infografía, pues van a hablar sobre los recursos, estructuras sociales, económicas y políticas, su relación e importancia en la política y en el desarrollo de la nación. Igual como en las otras actividades, pues ver qué relación o importancia tiene con la educación y como ya lo mencioné, en la cuarta actividad, pues era la función del docente en la geopolítica. Ahí es elaborar un ensayo donde ustedes van a plasmar esa función, esa importancia que tiene el docente, el por qué el docente es importante en ese proceso. Yo les hacía una pequeña introducción de esa función, de esa importancia, al decirles que el docente es el que forma a todos los profesionales y también a la mano de obra no calificada desde su etapa inicial, que es preescolar, kinder, hasta la etapa de estudios superiores, que llamanse posgrado, y tiene, por lo tanto, entonces tiene una función importante de formarlos de forma correcta, de forma integral, con valores, donde pueda reconocer esa necesidad que tiene el entorno y puede ir entonces un poco más allá de lo que son sus funciones propias del puesto de trabajo o de la empresa o del organismo donde se esté desempeñando a nivel profesional y tenga esa relación con su entorno y así determinar cómo ese entorno lo está afectando y cómo él afecta al entorno. Con ello, se puede garantizar, como lo mencioné en un principio, que se tenga esa presencia en la geopolítica. Ahora, uno de los temas importantes relacionados con la geopolítica en la actualidad es la tecnología. Recuerde que estamos en un mundo donde se está globalizado, donde todo se hace en el menor tiempo gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El licenciado en Ciencia Física de la Universidad de Buenos Aires, Rodríguez Treyes, él dice que las ciencias y las tecnologías han perdido su carácter instrumental para convertirse en formidables herramientas geopolíticas. ¿Por qué? Recuerden que la geopolítica, entonces, vamos a ver la presencia que tiene en una región, cómo es su influencia y cómo es su participación en él. Gracias a la tecnología podemos ser parte entonces de un sistema donde se llevan a cabo todas las actividades de todos los sectores y con ello poder entonces transmitir esa información en el menor tiempo y que las actividades se hagan de forma más rápida. En la actualidad hacemos por colocar un ejemplo, hacemos una transferencia bancaria al extranjero y a lo sumo tarda 2, 3 días en hacerse efectiva dependiendo del medio que se utilice. Hay otras que son automáticas, usted hace la transferencia y automáticamente la tiene en su cuenta. En las diferentes tipos de cuentas, ya no tan solo no hablamos entonces de una cuenta bancaria, sino estamos hablando de la presencia de cuentas virtuales y diferentes tipos de cuentas, que es lo que ha permitido la tecnología que se globalice la economía y así poder entonces recibir un pago o hacer un pago en menor tiempo. Todo eso se logra es gracias a la educación. Si usted no forma al estudiante para que entonces se incorpore a ese sistema que está creciendo cada día, a ese sistema en el que la tecnología está influyendo en el mayor porcentaje posible,
cada una de las actividades que se están realizando, entonces no podemos hacer esa producción de conocimiento. Solo a través de la educación es que podemos generar conocimiento. Ya las grandes potencias no se habla que solamente porque tienen una infraestructura de empresas, o sea, producción de bienes o de servicios y que están con la tecnología, sino que tienen también una estructura educativa, un sistema educativo en el cual se puede garantizar el conocimiento para que esa empresa y esa tecnología esté avanzando, esté mejorándose cada día y así seguir teniendo esa presencia en en todas las zonas geográficas del planeta. ¿Qué conseguimos con esa producción de conocimiento? Como ya lo dije, mejorar la sociedad y el desarrollo económico. Para poder desarrollarnos, tenemos que formarnos. Y si no nos formamos, pues entonces no tenemos personal calificado para que lleve a cabo cada una de las actividades que permiten ese desarrollo económico en el país. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña viaje en el tiempo donde vemos ciertas innovaciones en su momento que han permitido que estemos en lo que es hoy en día la tecnología y que se hizo gracias a la investigación, ¿sí? A la educación. En el año 83 nace el primer celular. Recuerde que todo parte siempre de una necesidad. Tenemos que la necesidad es comunicarnos. Primero se hacían por carta, después luego era por telegramas, apareció el teléfono que se ubicaba, lo que llamamos el teléfono fijo, pero ya se sentía la necesidad de que si estábamos en la carretera, si estábamos en la calle, fuera de la oficina, fuera de la casa, también comunicarnos. De ahí la educación juega un papel importante y gracias a esa investigación se desarrollan entonces las tecnologías necesarias para crear el celular. Y así poder entonces cumplir o satisfacer esa necesidad existente de comunicación fuera del sitio de trabajo, fuera del hogar. Gracias a la creación del celular, hoy en día podemos estar comunicados o podemos en este momento tener un encuentro sincrónico a través de él. He avanzado tanto hasta el punto de poder realizar muchas actividades que se hacían solo en un ordenador, en un computador, y ahora también se pueden hacer en el celular. Luego, entonces, en el 84 nace el CD-ROM. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad de mayor almacenamiento en una unidad que se pueda transportar, no que esté fija en un computador. En el CD-ROM, entonces ya puede almacenar más información que lo que se almacenaba en un disque o en un principio en las tarjetas perforadas cuando se iniciaron las computadoras. Entonces vemos que el CD-ROM me permite eso. ¿Qué contribuye el CD-ROM? Entonces, que lo que es la educación a distancia se pueda también desarrollar porque la persona se lleva todos los contenidos en su momento dado y así poder estudiar de forma sincrónica en el momento que él lo tenía establecido y así llegar la información, tener toda la información disponible en el momento que lo necesitaba. Microsoft, al crear Windows en el 85, nos permite un mejor uso de los equipos con más facilidad y que un ambiente donde se pueda entonces desarrollar las diferentes actividades que se llevan a cabo en una computadora de una forma más fácil. Ya en el 95, ya esa necesidad de almacenamiento del CD-ROM ya estaba corta, ¿sí? Ya lo que me ofertaba el CD-ROM ya era poco, entonces nace el DVD y así poder entonces, vemos que sigue entonces incrementando la capacidad de almacenamiento. Hoy en día podemos contar con discos de almacenamiento externos, portátiles o con pendrive, unidades USB que nos lleva esa información. Un último ejemplo que les traigo es el Internet inalámbrico.
Ya entonces, ya no teníamos que estar conectados directamente con el cable, sino podemos estar en cualquier lugar de la casa, en cualquier lugar del trabajo, conectados a internet y así poder seguir realizando las actividades que se hacen vía web. ¿Qué es lo que se quiere entonces ver con este pequeño viaje en el tiempo que fueron empresas, países, eh, que invirtieron en investigación y desarrollo para poder entonces crear ese producto, ese bien, ese servicio que lo diferencia de los demás y tener entonces esa presencia a nivel internacional. Hoy en día, un 90%, 80% de los equipos utilizan Microsoft, otros utilizan Apple y algunos trabajan con software libre, con Linux. Pero vemos que entonces, ¿qué le permitió a la empresa? Entonces, ver cuáles eran las necesidades existentes, qué fortalezas tenía y aprovechar las oportunidades que estaban entonces latentes dentro, en cada una de las zonas del planeta. Con ello, eh, podemos entonces decir que siempre, desde el origen de la humanidad, el hombre ha tenido esa necesidad de desarrollarse, de conocer y comprender cómo funciona, cómo se comporta el entorno y cómo es su interacción con el entorno. Para ello, entonces, siempre está analizando, como lo dije, la parte geográfica y se presentan que vemos que existen los nómadas que empezaban entonces a ubicarse de un lugar a otro donde podían explotar los recursos existentes y así tener todo lo necesario para poder vivir. Eso conllevó a que se fueran especializando, se fueran desarrollando y se crearan entonces las sociedades. Y esas sociedades fueron gracias a una adaptación que se venían presentando en las diferentes eras de la historia. Podemos decir entonces que esas eras, como en primero cuando nacen las industrias, luego la era del vapor, las máquinas de vapor, luego cuando aparece el combustible fósil, han ido entonces marcando la historia y también señalando quiénes son los autores de esos cambios en un determinado momento, quiénes fueron los que, gracias a la formación de su población, les permitió llevar entonces a hacer esos desarrollos y estamos hoy en día donde ya la cultura es globalizada, donde hablamos entonces de una sociedad del conocimiento, donde se generan nuevos paradigmas que tienen que entonces trascender los límites que están ya establecidos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo global. Esa información ya se transmite rápidamente y así poder entonces tener esa relación entre las culturas, ya como estamos en este momento, venezolanos y colombianos y de otras regiones de Sudamérica, al mismo tiempo conversando un tema de forma general, de forma global, que todos lo entendemos y lo podemos entonces asociar con el espacio donde vivimos, donde ubicamos o donde nos desarrollamos. Esa transcultura, ese conocer otras culturas y poder convivir con ellas es lo que permite, junto con los análisis de los indicadores, ver si podemos estar ahí o qué es lo que necesitamos para poder estar en esa zona que queremos llegar. Un ejemplo de lo que la tecnología y la educación van de la mano y también ha tenido su presencia a nivel geopolítico es el proyecto Una Portátil por Niño. Ese proyecto
fue presentado en el 2006 por Nicolás Negroponte en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Él el fundador del laboratorio, se me olvidó, pido disculpas, me olvidó el nombre del Media Lab. El Media Lab es como se llama el laboratorio. Y él pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él hace entonces esa presentación y ahí con su producto, una laptop sencilla, robusta, ¿para qué? Para reducir esa brecha digital en los países pobres. Recuerden que muchas zonas del mundo aún se encuentran aisladas, no tienen acceso a todos los servicios y por ende la tecnología pues no ha podido incursionar en esas zonas completamente dadas esas limitantes. Para poder entonces conectarnos a internet necesitamos conexión, necesitamos electricidad, necesitamos sí, diferentes elementos para poder llevar a cabo esa función. Entonces él presenta ese proyecto en ese foro económico y la UNESCO y otros organismos internacionales lo aprueban y por eso empieza y se pone en marcha. ¿Qué fue lo importante, como lo está mencionando, con los problemas de electricidad? Que vemos que hay un sistema, el sistema de encendido, ellos resuelven ese problema. En un principio lo hacían con una manivela, luego con una cuerda, como lo que se prenden las podadoras y ciertas herramientas que son, que se encienden a través de una cuerda. Entonces, así implementaron ese sistema en las computadoras y así le garantizaron a que el niño, el estudiante o la persona que estaba, sí, que el estudiante que estaba haciendo uso de ese computador tuviera la energía suficiente para que funcionara el aparato por, no se habla de horas, se hablaba de días, de hasta dos días. Y así, con todos los contenidos que estaban incluidos en él, poder desarrollar de forma integral al niño en su educación. Y así poder incursionarlos en la tecnología, en el uso de equipos de computación y mm, disminuir esa brecha o antes hablamos de un analfabetismo cuando no sabíamos leer y escribir, ahora hablamos de un analfabetismo tecnológico cuando no sabemos entonces utilizar los equipos tecnológicos para mejorar y facilitar las diferentes actividades que se hacen en el día a día. Este programa funcionó en 42 países y coloco como ejemplo Colombia y Venezuela. En Colombia, las fundaciones sin ánimo de lucro como Pies Descalzos, Marina Or y Gente Unida, pues lo llevaron a cabo y a diferencia de Venezuela, en Colombia se hizo con software cerrado, ¿sí? Con Windows. En cambio, en Venezuela y en otros países se hizo con software libre, con Linux, y aquí se denominó, fue el proyecto Canaima Educativo. ¿Qué es lo que se buscó con eso? Que los niños en la etapa básica de educación tuvieran entonces un computador en el cual desarrollar los programas que estaban ahí cargados y poder entonces garantizar su educación integral en todos los aspectos. Este programa funcionó hasta el 2014, dado que el mismo contaba con aportes de empresas multinacionales, tanto de tecnología como de otras áreas, pero al momento, en ese año, dejaron de suministrar los recursos al proyecto y ahí entonces cierra el mismo. Sin embargo, los resultados que se tienen con él pues son positivos y satisfactorios por lo que se partía de su objetivo principal, que es reducir esa brecha digital de ciertos países pobres y en ciertas zonas donde no se podía tener acceso a la tecnología. Ya para finalizar, vamos a leer un pensamiento de Mayor Owens que dice que la tecnología de la educación y la construcción de las escuelas van de la mano.
Modernización, actualización de instalaciones educativas y hacer una inversión en educación están incluidos. ¿Qué quiere decir con ello? Vemos que la tecnología es necesaria para poder desarrollar un país, para poder desarrollar una zona. Pero sin educación no se puede lograr ese desarrollo tecnológico. Por lo tanto, se deben construir más instituciones donde se formen una mayor cantidad de, de personas, o ¿sí? De individuos desde su etapa inicial hasta la educación superior, que permitan esa modernización del país, del estado, de la zona. Por lo tanto, las instalaciones educativas también deben modernizarse, también deben desarrollarse y también deben incluir la tecnología en su día a día. No, no permanecer solo con la educación tradicional, sino que hacer un uso correcto de las dos, una fusión de ambos tipos de educación y así poder formar al individuo tanto en el área del conocimiento, donde se desarrollan todas esas habilidades mentales para la solución de problemas, para hacer uso correcto de la información y a su vez de la tecnología, que me va a permitir entonces facilitar el desarrollo de ciertas acciones, de ciertos procesos y con ello poder entonces satisfacer todas las necesidades, solucionar todos los problemas existentes en el entorno y en la sociedad. Hasta aquí un pequeño viaje por la tecnología de educación y espero entonces sus comentarios, sus preguntas, los aportes que puedan hacer. Recuerden que estamos en un nivel donde todos somos profesionales y por lo tanto todos aprendemos en forma horizontal, ¿sí? Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. ¿Sí? Dime, Jorge. Ah, disculpe, tenía el micrófono cerrado. Bueno, doctor Iván, haciendo un recorrido ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor, sí. Haciendo un recorrido por la tecnología, ese abreboca que usted nos dio a conocer para poder llegar a producir conocimiento en los estudiantes. Notamos que si hablo de mi propia región en la que estoy ubicado, en algunas partes de mi región hay problemas de conectividad, hay problemas de acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces, mi pregunta sería, profe, ¿cómo a partir de ver eso en este contexto en el que yo me encuentro? Okay. Puedo utilizar las estrategias para mejorar la sociedad, el desarrollo económico, que es la función mía como docente. Si el contexto carece del acceso a esta modernización, pues hay mucho terreno todavía por abarcar para lograr lo que dijo Majora Owens. Sí, eso es correcto. En primer lugar, pues hace falta que el gobierno, pues, genere políticas que permitan el desarrollo o la mejora de la región en este tipo en estas áreas, perdón, que mejore en estas áreas. Entonces, las políticas son necesarias para poder entonces garantizar eso. Sin embargo, como docentes, lo que necesitamos es que el estudiante pueda conocer un poco limitante sin tener la conexión como tal, pero sí conocer que hay una forma de hacerlo más fácil y cómo se hace más fácil y cómo se logra es a través de la formación. Si no estudiamos, si no nos formamos en estas áreas, pues vamos a estar aún más aislados de ellos porque ya entonces, como lo dije, ya no tan solo es la limitante
o la amenaza, en este caso porque es del entorno, porque nos afecta a todos, de esa falta de ese recurso que esté disponible para poder llevar a cabo todo, sino que ya se trata es de lo que ya se trata entonces de que estamos también aislados o lejos de poder conocerlo si no podemos estudiarlo, si no podemos saber lo básico del mismo. ¿Cuáles serían entonces las estrategias? Si, bueno, todo siempre debe aplicarse a cada una de las zonas. Si estamos hablando de la zona rural, vemos que hay tecnología que mejora las actividades rurales. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Tenemos que entonces desarrollar la zona de acuerdo a las necesidades o al sitio donde estamos, a las condiciones geográficas, las condiciones físicas, al clima en el que nos encontramos. Vemos que si la zona no cuenta con una conexión telefónica, con una conexión de electricidad, podemos entonces estudiar las diferentes opciones que existen para generación de energía, para ver si existen entonces recursos disponibles en el Estado o convenios con otras instituciones, con otros países, que puedan entonces hacer la inversión y así poder desarrollar esas actividades. Hay un ejemplo en un país africano donde ellos no contaban con la electricidad. Una institución española les dona una planta de tratamiento de los residuos en la cual obtienen energía a través de ese proceso y además obtienen unos productos secundarios de las cenizas junto con otros elementos para hacer bloques. Ahí es donde tenemos que ir, ¿sí? Vemos qué debilidades tenemos, pero también vemos qué fortalezas tenemos. ¿Para qué? Para utilizar esas fortalezas con las oportunidades que tiene el entorno y así disminuir esas debilidades y esas amenazas existentes. Sí, quedó clara la... Sí, creo que no hay que limitarlo, hay que siempre proponer, trabajar con lo que tenemos, así nos toque con las uñas, Sí, señor. como decimos comúnmente, Como se dice pero coloquialmente. sí, coloquialmente. De Pero hecho, siempre en esa búsqueda de, entonces, o sea, no quedarnos solo con lo, porque estamos limitados, nos quedamos solo con eso, sino ver qué es lo que hay más allá, ver qué es lo que nos ofrece, qué es lo que podemos obtener en un momento dado, pero para eso necesitamos formación. sí. De hecho, esta asignatura me ha, me ha mostrado otro panorama de lo que es educar, de lo que es mejorar sociedad, de lo que es ayudar a los estudiantes a que tengan un desarrollo o una visión, porque la geopolítica es partir del contexto para mejorarlo, para tener bien clara la situación. Por eso yo Así hacía es. esta pregunta, porque hay un trabajo, profe, que ustedes buscan un estudio de caso. Entonces yo quisiera que ese estudio de caso lo tomáramos de qué, hay un autor específico para analizar ese informe que se va a presentar, o con qué fines ese estudio de caso. Sí, Lo voy a hacer desde mi, el estudio de caso era lo que estaba mencionando al principio de los indicadores. Dentro de la plataforma, ahí está un material que es el material del Instituto Español de Estudios Estratégicos y ahí está todo el contenido de los diferentes factores que se estudian para poder determinar si una región es apta o tiene las condiciones para tener presencia geopolítica internacional. Por cuestiones de tiempo, pues se limitó solamente a un área y compararlos con alguna de las
de las áreas que ya estaban ahí indicadas en ese material y así conocer si se tiene o no las características o las condiciones. Además, el objetivo de la misma pues, es ver esas debilidades entonces existentes y buscar las estrategias necesarias y a través de la educación poder entonces minimizar esas debilidades existentes. De esa forma, pues entonces podíamos conocer cuáles eran las condiciones de la zona y qué es lo que se necesitaba para mejorar. En ese caso no hay más preguntas, se nos está agotando el tiempo, entonces no quizás se hacía alguna otra pregunta, sino entonces para hacer el cierre de la misma. Muchas gracias por la explicación. Muy amable de su parte. Bueno, muchas gracias a todos también por su participación, por su atención, por estar presentes y por tener esa necesidad de mejorar y de compartir los conocimientos que se están adquiriendo con el entorno, con la sociedad y así poder entonces conseguir esa mejora, ese desarrollo que todos queremos en cada una de las regiones o de las zonas donde vivimos, donde nos desarrollamos. Una vez más, no me queda más que decir, sino que la educación es importante. La educación es el principal fuente de mejoramiento de cualquier sociedad, de cualquier país, de cualquier estado. Sin educación no podemos mejorar y como educadores pues tenemos entonces la obligación de hacer lo mejor posible esa misión que tenemos encomendada y garantizar que la formación desde el individuo, desde su etapa inicial, sea correcta, basada en valores, ¿sí? Como lo dije, de forma integral y tenga esa curiosidad. Edgar Morin decía que la incertidumbre no es mala, malo es quedarse con la duda. Por eso es bueno también generar esa duda en el estudiante para que investigue. Y gracias, como ya lo dije, a la investigación es que se desarrolla y se consiguen nuevas formas de hacer las cosas. Todo, si nos quedamos con lo que tenemos, lo vemos como ya un fin último y que no vamos a avanzar. Si vemos que después de eso hay algo más, salimos de nuestros límites y podemos entonces conocer nuevas formas de hacerlo y poder crecer como sociedad, como país, como individuo, como persona. Recuerde que todo se aplica desde lo individual como persona hasta lo general como un Estado. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad les deseo el mayor de los éxitos y una vez más felicitaciones. Espero culminen con éxito esta meta propuesta y que sigan sean muchas metas más planteadas y que se finalicen con éxito. Gracias a todos y que tengan un feliz día.